Buenas tardes, muy bienvenidos todos a este espacio de salud. Y vamos a tener hoy la segunda parte de cómo activar semillas, frutos secos, legumbres, cereales. El jueves anterior, en el encuentro anterior, habíamos visto la importancia de hacer esta activación en estos elementos, porque justamente es cuando está en su mejor momento, ¿no? ¿Se acuerdan que el mes anterior habíamos visto lo que eran los germinados o brotes, ¿no? Que era justamente poder romper de cada uno de estos elementos que uno elige la membrana que los recubre, que los está encapsulando, y al romperla puede salir toda la riqueza nutritiva que nos brindan. Entonces, seguíamos ese tiempo de estar primero sumergidos y después, cuando están siempre húmedos durante varios días, de acuerdo al producto que nosotros tengamos, y entonces así vamos a tener esos brotecitos que están llenos de proteína, de energía, de aminoácidos, minerales. Pero acá con la activación lo que hacemos es detener ese proceso y consumirlos en el momento en que están justamente saliendo todo a relucir, todo este potencial que tienen. Entonces, los podemos utilizar en muchísimas formas y los podemos guardar. Eso es lo importante, porque el brote, por supuesto que lo vamos a comer en el momento o a lo sumo en 72 horas. Pero cuando activamos semillas, cereales, los podemos, después que están ya activados según el tiempo que lleve de estar sumergidos cada uno, secarlos, y entonces después lo secamos generalmente al horno, porque en el sol nos llevaría mucho tiempo, cuidados, y entonces ahí los podemos guardar, siempre, como sabemos, en frascos de vidrio, como habíamos dicho, herméticos, y los podemos conservar hasta 72 horas, y los podemos utilizar en distintas comidas. Sabemos que para una buena nutrición, aquellos que no consumimos carne, necesitamos hacer en las comidas por lo menos 3 o 4 veces a la semana una combinación de una parte que sea de legumbres y otra de cereales. No necesariamente juntas, pero sí puede ser una a la mañana y la otra a la noche, ¿no? Cuando comemos almuerzo y cena. Entonces tenemos ya disponibles estos, y no es ir a buscarlos, tenerlos un ratito en remojo y cocinarlos. Acá están activados, y además sabemos el tema de la activación, lo que nos quiere decir. Habíamos estado viendo que nosotros, cuando los estamos sumergiendo y teniendo todo ese tiempo para romper ese encapsulado, lo que hacemos es ir desactivando todos los antinutrientes que poseen, y que son los que nos ponen una barrera para poder llegar a ese potencial que ellos nos están brindando. Esto es lo que habíamos visto en el encuentro anterior. Habíamos visto cuáles son también todos los nutrientes que nos brindan, y los minerales, las proteínas, aminoácidos, lo bien que nos hacen, ya sea por la nutrición que nos dan, como también lo bueno que nos facilitan nuestra digestión, y además suavizan todo el tracto intestinal. Entonces nos evitan muchos problemas de congestión, de indigestión, y también para la evacuación de los alimentos que vamos a desechar. Entonces, habíamos visto también el tiempo que lleva cada uno de ellos, ¿no? Y que siempre el agregado, como el secretito para que sea una buena activación, es ponerles unas gotas de jugo de limón o
de vinagre de manzana, nunca bicarbonato, ¿no? Habíamos dicho, y lo repetimos porque es importante eso, que muchas veces uno confunde, el bicarbonato ponemos un mínimo apenas cuando estamos cocinando los garbanzos. Es un mínimo, porque si ponemos una cucharada poquito grande, lo que va a pasar es que se nos haga una espuma tremenda y no hace el efecto que esperábamos. No suaviza ni tampoco los hace más, más blanditos, más tiernos. Así que apenitas del bicarbonato solo para eso. Y después habíamos dicho que el alga kombu, que es esa que viene en tiritas, la cortemos 5 centímetros y la ponemos a veces también en algunas semillas que les da un sabor muy especial y además es sumamente nutritiva y ya con ese tiempo de sumergido que tiene, también va a ser aprovechado las propiedades que de ella podemos tener. Entonces hoy lo que sí vamos a ver es los frutos secos, cuáles son los más nutritivos, qué tipo de alimentos nos conviene activar y para qué nos sirve, ¿no es cierto? Porque siempre es bueno conocer cuál es el beneficio que nos traen, para poder elegir según nuestro organismo, nuestras necesidades. También a veces tenemos problemas de salud y entonces hay algunos que son más recomendables que otros, y eso lo vamos nosotros seleccionando de acuerdo a lo que sabemos. Por eso es importante conocer para poder elegir convenientemente. Entonces, por ejemplo, acá tenemos los frutos secos más nutritivos que tenemos son, primeramente, que nos van a aportar proteína, minerales, ácidos grasos, y que son de primerísima calidad. Las almendras y las nueces, que son bastante comunes, siempre un puñado, sobre todo las nueces, ¿no? Las almendras hoy están un poquito caras, digamos, en su valor monetario, pero comprando un pequeño puñadito podemos también hacer uso de ellas. Y tienen una cantidad considerable de fitatos que son inhibidores enzimáticos, y la activación que hacen es totalmente imprescindible. Después tenemos los piñones, es decir, que nos dan un alto valor nutritivo porque aparte son muy... Las nueces y las almendras las podemos utilizar en infinidad de cocciones, de todo tipo, dulce, salado, los podemos comer así directamente, y además si están activados, o sea, ya están remojados, hinchados, se hacen muy tiernos y son más fáciles también de digerir así, en crudo, ¿no? Los piñones, las macadamias, los pistachos, en cambio, no necesitan activarse ni remojarse. Eso se comen directamente. Las avellanas y las nueces de Brasil no tienen muchos antinutrientes. Es preferible hidratarlas siempre para la digestión, como todas las cosas, pero si las comemos así sin haberlas sumergido en agua, también nos van a dar beneficio porque no tienen muchos antinutrientes. Ese es el secreto, justamente. Y acá tenemos que para activar los frutos secos, ya sean granos crudos, enteros, vivos, no tostados ni fritos, ¿no es cierto? Porque cuando vamos a comprarlos, tenemos para elegir, y muchas veces ni siquiera nos preguntan, es lo que tienen. A veces es una picardía del comerciante que no tiene algo y nos ofrece o casi nos impone lo que tiene porque no nos pregunta, y nosotros no nos damos cuenta, pero siempre hay que estar atentos a eso, ¿no? Porque un fruto que está ya salado o cocido, tostado, mejor dicho, no tiene ningún beneficio si después nosotros lo queremos activar, porque ya tuvo un proceso anterior. O sea que eso nos invalida todo lo que nosotros vayamos a hacer después. Entonces,
esos procesos justamente no son recomendables porque oxidan los ácidos grasos. Cuando los tenemos, lo que hacemos es remojarlos de 4 a 6 horas, siempre en agua tibia, ¿no? Y le ponemos, como habíamos dicho, una cucharada, en este caso de sal marina, una cucharada, o sea, una cucharada rasopera por cada litro de agua, porque así hace de catalizador y ayuda a romper esos enlaces de los inhibidores enzimáticos. Después los colamos, los aclaramos con el agua justamente y los podemos comer enseguida. O bien los guardamos en la heladera siempre 72 horas, no más que eso. Después, ¿cómo mejorar las pipas, las semillas? ¿No? Entonces, las semillas justamente, o las pipas de girasol, de zapallo, nos aportan una abundante porción de minerales y de ácidos grasos esenciales. Por ejemplo, las de girasol son riquísimas en vitamina E y las de calabaza en zinc, que es tan importante, pero tienen una cantidad muy grande de antinutrientes. Por eso necesitamos activarlas el tiempo que corresponde para ellas, ¿no? Entonces, el método más adecuado que tenemos es el de remojarlas más o menos 2, 4 horas. Y con el mismo método que los frutos, como habíamos dicho antes, los frutos secos. También se pueden germinar y así se incrementa su activación y el aprovechamiento de los nutrientes. Es decir, podemos continuar el proceso y llegar a hacer esos brotes tan lindos. Pero en cambio el sésamo, esa semillita tan maravillosa que es el sésamo, muy rico en calcio, con él se puede reemplazar muy bien para quienes no quieren consumir lácteos. Lo que pasa es que hay que consultar las cantidades convenientes para las necesidades de cada uno, pero es riquísimo en calcio, y lo activamos tostándolo levemente y sin parar y sin removiéndolo en forma constante durante 1 minuto, ¿no? Esto lo hacemos porque la semillita del sésamo es tan chiquitita que si nosotros la humedecemos, la remojamos, después para secarla necesita un tiempo determinado, acá decimos es 1 minuto, pero si están húmedas requiere un poquito más y ya va a perder justamente sus nutrientes. Y además para poder triturarlas se nos va a complicar. Entonces lo más fácil que hacemos es no mojarlas, simplemente las ponemos sobre una sartén, un wok, una panquequera, y entonces una cantidad que vayamos a usar en 3 días, ¿no? Una cantidad chica, y lo que hacemos es removerla, ya sea removiendo el elemento que tenga una manillita o con una espátula, y en 1 minuto, cuando sentimos que empiezan a explotar, ya está. Ahí se corta y las guardamos. Podemos sacar la cantidad que vayamos a usar, si es que vamos a usar en ese momento, la podemos triturar en la trituradora si es que tenemos, y si no, machacándola en los cuencos que tenemos en los morteros, y perfectamente la guardamos ya sea entera o machacada en la heladera y la usamos a medida que la vamos necesitando. El sésamo tiene que ser entero, por supuesto, y sin pelar. Y por eso justamente cuando nosotros lo activamos y lo trituramos, lo hacemos mucho más digerible y aprovechable, ¿no? Después tenemos la chía y el lino, que son realmente muy importantes y que no vamos a secarlos,
porque son un caso aparte, son especiales y son muy apreciados porque tienen ácidos grasos omega 3 que realmente nos aportan un gran beneficio y también nos dan unos nutrientes especiales. Cuando los remojamos en agua o también en leche vegetal, eso a veces uno no lo sabe y puede hacerlo, en este caso especial y por el uso que le damos, ¿no? A los demás que habríamos hablado antes, no, pero la chía y el lino, por la utilidad que tienen, la forma de tratarlo, se pueden humedecer en leche vegetal. Entonces se activan y cuando empiezan justamente a romper su cápsula, la membrana que los cubre, lo que van formando es una gelatina mucilaginosa que después nos va a permitir consumirla directamente con ella y podemos incluso utilizarla como un elemento que nos une a algunos preparados, por ejemplo, para reemplazar el huevo, para quienes no lo consumimos, o para algún otro tipo de preparación, también para el estreñimiento es sumamente importante y realmente el consumo es beneficioso y ese espesado justamente es lo que le da, lo que lo destaca de los otros, ¿no es cierto? Es como una gelatina que justamente beneficia a nuestro sistema digestivo, sobre todo en la parte de los intestinos. También las semillas de las hortalizas se las puede comer germinadas, ¿no? Que es otro modo de activarlas. Por ejemplo, las de la alfalfa, el brócoli, la mostaza, los rabanitos, las cebollas, aportan una dieta de vitaminas, minerales y elementos antioxidantes muy importantes. Y todas tienen como un sabor especial, son muy ricas. Cuando uno las permite seguir, ¿no? El proceso no lo cortamos acá en el activado, sino que lo seguimos y lo llevamos al germinado. Para quienes comieron algunas de estas semillas tienen un picor muy suave que las hace muy ricas y para comerlas en cualquier tipo de ensalada o la comida que uno quiera agregar, ¿no? Y en las semillas activadas también les da un sabor específico que las hace diferentes. Después los cereales que son más digestivos, por ejemplo. Sabemos que los cereales son una fuente de carbohidratos muy importantes, pero también tienen vitaminas del grupo B, proteínas, y la activación actúa sobre la celulosa de las paredes del cereal. Entonces favorece la asimilación de sus proteínas, incluso del gluten que tienen en los cereales que los contienen. Se ha de partir de granos integrales, es decir, los granos enteros, no pelados, y los copos no se pueden activar, por ejemplo, porque generalmente ya están precocinados, ¿no? Hay muchos que se nos presentan en copos, incluso la quinoa, y a veces uno puede confundirse. Siempre eso ya tiene un proceso, por lo tanto no lo vamos a activar. Tampoco las harinas, ¿no? Como las sémolas o granos que están refinados como el arroz blanco, la cebada perlada, no se activan. Como decíamos, los cereales que podemos activar lo hacemos en agua templada y en un medio ácido por medio de agregarle jugo de limón o vinagre blanco o vinagre de manzana y en una proporción que es 1 cucharada por taza de agua. Acá hay que tener cuidado porque a veces uno confunde la taza o el litro, ¿no?
Entonces el tiempo medio es de 4 y 8 horas. Y después que las hemos activado, ya están preparados para poder elaborar los guisos, paellas, o lo que nosotros querramos hacer. A veces se hacen semillas con los cereales, como la avena, la quinoa, la espelta, que se utilizan de muchísimas maneras, no solamente para hacer comidas. Y entonces habíamos visto ya en el jueves, en el encuentro anterior, los 5 pasos por el cual activábamos las semillas, porque era importante y también era entretenido ya saberlo en el primer encuentro, porque es lo que uno quiere ver, ¿no? Apenas se interesa por el tema. Entonces habíamos visto la importancia de seguir esos 5 pasos, que son muy sencillos, muy fáciles de hacer, que no llevan mucho tiempo, es apenas el momento de enjuagar, preparar y dejarlo listo y sumergido. Así que la importancia es justamente de este tema, de lo que habíamos visto, es por qué activar todos estos elementos, y en realidad es porque en estas condiciones, ya sean las semillas, los frutos secos, los cereales, las legumbres, todos nos transmiten energía. Y también nos están ayudando a que sean más asimilables, a que sean digeribles y que nos ayuden justamente en nuestro proceso digestivo. Y entonces, bueno, con esto ya nosotros tenemos lo necesario para saber y poder hacer una buena activación. Vamos a pasar las imágenes, que eran el primer proceso, cuando enjuagábamos las semillas, las sumergíamos y las lavábamos varias veces, después las cubríamos con el agua, el recipiente de cristal, después añadíamos el activador, que era siempre el jugo de limón o de vinagre, y entonces allí las dejábamos el tiempo necesario. Después las enjuagábamos, desechábamos el agua donde habían estado, y entonces era el tiempo de deshidratarlas, o sea, el secado en el horno. A veces también se puede utilizar, hay como unos hornitos especiales que son especialmente para esto, ¿no? Tienen un nombre específico para secar justamente todo tipo de elementos comestibles. O bien las utilizamos, y si no, ya dijimos que las guardamos en frascos de vidrio por 3 días, no más que eso, ¿cierto? Entonces, bueno, creo que fue de utilidad, que es un lindo tema y que lo podemos empezar a poner en práctica para aquellos que no lo han hecho todavía. Y el próximo encuentro va a ser el jueves 10 de marzo, en este horario, y el tema que vamos a tratar es algo que a veces puede ser redundante, como son los accidentes en casa. Esta vez vamos a dejar la alimentación y vamos a ir a algo que es también muy importante, porque el hogar es el lugar más seguro. A veces pensamos eso, y en realidad un descuido, un segundo, algo tan simple que no nos damos cuenta, nos puede estar tendiendo una trampa. Entonces hay que ver todos los elementos que en la casa pueden ser a veces un lugar de peligro. Y cómo, además de prevenirlo, qué hacer en ese primer momento, un primer auxilio hasta que vemos al profesional de la salud o llega la ambulancia, pero el tema es prevenir accidentes en el hogar, que es algo que a veces puede pasar. Así como hay accidentes tontos que no implican
ningún trastorno, hay otros que nos pueden traer algún tipo de complicación. Por eso es un tema creo que interesante para verlo. Así que agradeciéndoles este encuentro y esperándolos el 10 de marzo, me despido. Hasta la próxima. Muchas gracias y buenas tardes.